Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Gabriel Fuentes. El ingeniero Fuentes actualmente es estudiante de doctorado en negocios marítimos en la Escuela de Economía de Noruega. Posee una maestría en ciencias en asuntos marítimos con especialización en gestión marítima y logística, World Maritime University, maestría en ciencias e ingeniería de la cadena de suministro, de Georgia Institute of Technology, y una licenciatura en ingeniería náutica con énfasis en navegación y transporte marítimo de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Dentro de su experiencia profesional, podemos mencionar que se ha desempeñado como investigador académico doctorando, proyecto de contratos inteligentes, en la Escuela de Economía de Noruega. Es director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y vicepresidente de Comité Técnico 8 Subcomité 11, Abastecimiento de LNG y Bitácoras Electrónicas. Como contribución al mundo marítimo, es importante destacar que nuestro expositor recibió el Premio Kalmar 2017, otorgado por demostrar características de líderes que a futuro sean un modelo a seguir. Premio del Buró Internacional de Contenedores por excelencia académica y la entrega de un ensayo ganador titulado The Shipping Containers as a Digitalization Catalyst. Recibió también una beca IFARU Senasib para estudios de maestría en el programa de Ingeniería de Cadena de Suministros de Georgia Institute of Technology y una beca ITF Seafarers Trust para estudios de maestría en la Universidad Marítima Mundial. El tema que tratará el doctor Fuentes es análisis de los egresados de oficialidad de gente de mar en Panamá y su inserción en la industria marítima. Su relator es el capitán Aurelio Dutal, miembro activo de la PON y práctico del Canal de Panamá. Una pequeña prueba. Excelente. Muy buenas tardes. Es para mí un placer nuevamente presentar ante este selecto grupo de profesionales marítimos y me llena mucho de entusiasmo poder compartir escenario, poder seguir presentar luego de una tan importante exposición que nos lleva al pasado, pero nos da un camino claro de lo que debería ser nuestro futuro y cómo debemos nuevamente regresar a lo que en algún momento fuimos, potenciarlo y ser lo que estamos llamados a ser. Sin ánimo de ir tan al pasado, es importante revelar resultados de una investigación que hicimos en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, una investigación necesaria, una deuda histórica que ha tenido la universidad para poder identificar dónde está su gente, la pertinencia de su gente con las profesiones de carrera marítima en Panamá y también el impacto que han tenido en la industria marítima local e internacional. En esta presentación inicio con esta figura. Esta área que está aquí se llama Trondheim Fjord, muy cerca a mi nueva residencia en Noruega, pero es precisamente lo que nos llama a conectar de que los buques autónomos están cerca. Existe la ley para el 2020 que el primer buque autónomo que ya fue mencionado, el Yara Birkeland, pueda ser robado en esta área, que es un área con poca densidad poblacional, pero es importante para la navegación. Eso nos llama a la reflexión de que tenemos que estar listos y preparados para algo que es inminente. Aún así nos cuesta un poco aceptarlo de vez en cuando, y no es en ánimo de entrar en debate, pero existe y tenemos que estar listos para tal. Y una buena identificación es ver cómo nuestra historia en la Universidad Marítima nos ha permitido, nos permitirá poder estar listos para los nuevos desafíos tecnológicos y los nuevos desafíos de este siglo. Sin más, les presento el análisis de los egresados de oficialidad de gente de mar en Panamá y su inserción en la industria marítima. Vamos a empezar con datos generales y es importante para llamar la atención. El estudio lleva un total de 2.069 egresados guiados por 3 universidades principales. La Universidad del Estado, Escuela Náutica de Panamá,
fundada en 1972, y la evolución de la Escuela Náutica, que es hoy la Universidad Marítima Internacional de Panamá, con 1.607 egresados desde sus inicios. La universidad privada que gradúa oficiales de Marina, que es Columbus University, con 451 egresados, y una muestra que tuvimos con la cooperación de Massachusetts Maritime Academy, que ya nos muestra que tenemos 101 egresados desde 1956. Hay una fuente importante de egresados que no es parte del estudio y es importante de que con más tiempo podamos agregarlas, que son los egresados de Kings Point. Y obviamente aquellos egresados de Texas A&M, y obviamente como somos panameños emprendedores, no tenemos miedo a los desafíos y estamos regados por todo el mundo. Yo creo que sería un poquito más complicado identificar todas las universidades del mundo en donde nuestros panameños han pisado y en donde han salido adelante y han sido profesionales exitosos hoy día. Esta gráfica muestra la progresión. Como identificamos aquí, tenemos una frecuencia, o más que todo, un crecimiento no lineal, sino exponencial, de lo que fue 1976 con la primera promoción de la Escuela Náutica de Panamá hasta nuestros días en el año 2016. Crecimiento exponencial, como pueden ver aquí, con algunas caídas o algunos picos que luego iremos a identificar y podemos presentar con evidencia. Los antecedentes de esta investigación. Primero, la Escuela Náutica de Panamá se funda en el año 1972 y la Facultad de Ciencias Marinas y Tecnológicas de Columbus University de 1994. Es importante resaltar la contribución que han tenido ambas universidades al sector marítimo local e internacional, o podemos decir también al sector marítimo regional. ¿Por qué esto es importante? Tenemos que volver a identificar dónde está nuestra gente. Yo como egresado, tratemos de buscar a aquellos egresados para que nuevamente vuelvan a las academias, ya que ellos son fuente crítica de recursos para el apoyo de una universidad, fundamentado en el estudio de Mel and Ashford, que habla sobre la pertinencia de las universidades y lo crítico que es tener un cuerpo de egresados cerca de sus universidades. Además, para los egresados esto representa una fuerte estímulo intelectual, brinda prestigio, estabilidad, y tenemos que recordar que como egresados también una fuerte referencia a lo que ustedes representan como profesionales también. Existe una mora de información histórica que es necesaria para la creación de planes estratégicos de las universidades en cuestiones académicas, pero también es necesaria para la creación de planes estratégicos de nuestras autoridades marítimas y lo que queremos para nuestros oficiales de marina del futuro y del presente. Así que esto guía a las siguientes preguntas de investigación, que fueron las que nos guiaron a los resultados que presentamos hoy día. Primero, ¿dónde es contratada la gente de mar en Panamá? O la gente egresada de UNIP. ¿Es posible hacer un pronóstico numérico de la cantidad de egresados que iremos a tener conectado con la cantidad de ingresos? Conectado con otro tipo de variables externas que nos puedan identificar cómo guiar o qué cantidad de ingresos podemos esperar a los próximos años. ¿Cuál es la distribución de los egresados de UMIP en el mapa marítimo? ¿Cuánto aporta un egresado al Tesoro Nacional? Que creo que ha sido una pregunta histórica con mucha necesidad por el hecho de que muchas de las políticas públicas en algunas ocasiones se desvían un poco del bienestar del oficial de marina panameño. ¿Cuántas licencias están activas y han sido emitidas por la Autoridad Marítima de Panamá? Y es importante para identificar las proporciones al momento que se busca políticas para reducir el desempleo, saber de cuántas personas estamos hablando, que no son 1 millón de personas, no son 500.000, hay una proporción exacta, y entonces los esfuerzos para reducir el empleo tienen que ser guiados a eso. ¿Cuánto es la participación de egresados de gente de mar de UMIP y Columbus University como universidades locales en la Autoridad del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima, que son otros organismos estatales o semiestatales, donde hay un alto componente técnico de estas dos universidades, siendo la mayoría del componente técnico de estas dos universidades? Bien, hablemos un poco de metodología. ¿Cómo llegué a estos datos? Es importante llegar a esto porque esto va a llevar muchísima discusión en los próximos años, porque la fuente de información, llámese la Autoridad Marítima de Panamá y la Universidad Marítima de Panamá, va a seguir depurándose y va a seguir creando información, y es importante para poder comprobar los resultados que tenemos de una investigación Nobel
Quiere decir que tiene muy poca referencia, por lo cual mucha de la información ha tenido que ser levantada de cero. Nos guiamos primero, la PON tiene una base de datos importante de los agremiados, la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, y de dónde son sus agremiados, dónde se graduaron, en qué año se graduaron, cuál es su participación en la industria productiva, pero particularmente una investigación de los egresados de la Escuela Náutica de Panamá de 72 al 2004. Muy bien depurada, muy bien coleccionada. Secretaría General de la Universidad Marítima, recordamos que la Universidad Marítima fue creada en el año 2005 y es la evolución de la Escuela Náutica de Panamá que volvió a la facultad, pero los datos se empezaron a estabilizar desde el 2005 en adelante, llámese digitalizar, etc. Así que esta información del 2005 al 2017 nos hace llenar el ciclo de lo que estamos buscando hasta la fecha. Estadísticas muy amablemente compartidas por Columbus University. Tengo que mencionar al señor Eddie Rojas, que muy amablemente y muy abiertamente con la aprobación de la rectoría nos ha brindado información valiosísima de la participación de Columbus University en el sector marítimo local. Eso nos ayuda a hacer una compilación y un ajuste de base de datos, pero esto no llega gratis, sino esa base de datos había que depurarla. Y se hizo a través de un código de programación que levantamos con Pandas, que es un módulo del código de programación de Python, que es un lenguaje de programación, y Web Scraping, que es un sistema que pronto voy a explicar, que es bastante detallado, pero a grosso modo scrapping significa raspar, como si raspáramos pintura de la pared, raspar información de la base de datos locales de la Autoridad Marítima de Panamá, con su aprobación, y de la Universidad Marítima. Eso nos brinda la cantidad de licencias, cantidad de egresados, promociones de donde salieron. Es muy importante la parte de género, tratando de conectar más que todo la iniciativa de OMI de tratar de introducir a las damas oficiales con mayor fuerza en el sector marítimo. Distribuimos una encuesta de nuestros egresados y egresados de Columbus University y egresados de otras universidades, pero la depuramos para que fuera de Columbus University y de UMIP, que nos permite hacer un análisis cualitativo de qué es lo que hacen los oficiales una vez se gradúan de estas respectivas universidades. ¿Qué tanto navegan? ¿Somos personas de navegar? ¿Tenemos oportunidad en tierra? Etc. Esto al final nos permite crear un documento que está publicado ya. Hablando de metodología, prácticamente hacerles saber a nuestros estudiantes que bueno, yo también soy oficial de Marina, estuve sentado donde están ustedes, y de otra forma tratar de absorber una de las primeras presentaciones que hablaba de adaptabilidad, crear herramientas a futuro para poder resolver cualquier tipo de situación, y es precisamente lo que representa aprender un lenguaje de programación, aprender base de datos, lenguaje de base de datos, y poder generar algoritmos que solucionen problemas contemporáneos. Las primeras suposiciones, y esto es importante porque nos hace aquellas cuestiones que nos crean un vacío, nos hace llenarlas un poco. Considero yo al egresado de la Escuela Náutica de Panamá aquel que culminó su periodo académico. Y es muy difícil contradecir eso, porque tú decirle a un egresado de la Escuela Náutica de Panamá que no es la promoción 82, sino que es la 86, generaría un debate inmenso. Y es importante saber de que como la UMIP cambió en el 2005, fue un momento ideal para hacer un cambio de definición. Hasta el 2004 un egresado fue aquel que terminó su carrera académica dentro de la universidad. En muchos de estos periodos se consideraba egresados total porque hacían su tiempo dentro del periodo académico, o sea, dentro de sus 4 años hacían sus prácticas o parte de sus prácticas, o gran parte de sus prácticas. ¿A qué vamos? Que un egresado de UIP ahora es aquel que se le ha emitido un certificado de oficial de guardia de navegación, oficial de guardia de máquina bajo el convenio STCW. ¿Qué quiere decir? Termina 4 años de carrera académica y hace un periodo de 1 año de carrera profesional, práctica profesional. De parte de Columbus University, la información es validada directamente de su oficina de estadística, así que un egresado es tal cual ellos presentan como egresado, porque ellos tienen que presentar exámenes de egreso, los cuales garantizan de que ellos cumplen, además del convenio, cumplen con su parte académica a totalidad. La base central de información seguía de lo siguiente. Primero, la base recibida de estos organismos. ¿Cómo se validó? A través de la base de datos de egresados de la página web de la Universidad Marítima, la base de datos de consulta de gente de mar de la Autoridad Marítima de Panamá, información de egresados becados de IFARU desde el 2000 a la fecha,
O sea, que vemos repeticiones aquí en esta base de datos que vemos del lado de acá. La toma cualitativa, ¿cómo se hace? Tenemos información de estos organismos y luego se hizo una encuesta distribuida de forma masiva. Descubrimos de que las encuestas formales que se hacían a través de notas no funcionaban muy bien, porque hay varios intentos que se hicieron para recoger la información de los años anteriores. Así que lo hicimos lo más informal posible. Levantamos una estadística en Google Forms, la enviamos a través de redes de WhatsApp y lo que identificamos es que las mejores redes que tenemos de nuestros egresados a través de WhatsApp. Cada promoción tiene, no le falta un solo egresado en ninguna promoción. Así que eso nos permitió tener la muestra significativa que hace tanto tiempo necesitábamos para tener soluciones. Así que las áreas investigativas que identificamos, áreas geográficas de impacto de los egresados, aporte al Tesoro Nacional, distribución generacional, experiencia en la mar y práctica de mar. La encuesta nos brindó lo siguiente. Obviamente, y esto era de esperarse, la mayoría de nuestros egresados son de las rivieras del Canal de Panamá. Panamá y Colón. No es ninguna sorpresa. Tenemos una población total de aquellos que fuimos a entrevistar de 2.159, incluyendo aquellos de Massachusetts. Y buscando una muestra significativa con 5% de error, 95% de coeficiente de confianza, nuestra muestra significativa se traducía que necesitábamos 321 encuestas para poder validar este estudio. Lo logramos a través de 328 encuestas que logramos al final con mucho esfuerzo. Seguimos muchas de las actividades de las asociaciones de oficiales, aquellos oficiales que no habían participado los seguimos casi personalmente. Y este total de muestras tenemos unos egresados que actualmente tienen de 20 a 60 años de edad, que comparativamente se cerca de 60 años la edad de jubilación de Panamá. Actualmente nuestras primeras promociones son aquellas que apenas se están jubilando o el año pasado o este año, así que es muy pertinente de que hubiéramos hecho, o es muy importante que hubiéramos hecho esa prueba ahora, o íbamos a perder muchísima información mientras la gente se fuera jubilando. Análisis de patrones, levantamos una regresión sencilla que nos identifica patrones externos que nos hacen cuantificar la cantidad de egresados que tendríamos en un año futuro, patrones de crecimiento de la profesión, participación de las damas en la profesión, división por especialización, y la regresión nos brinda un reflejo de la cantidad de ingresos que tenemos. Bien, resultados. Si hablamos de datos generales, que con mayor detalle pueden seguirlos en el artículo, que es un poco más extenso. Tenemos que de nuestros egresados, 62% ha estudiado históricamente la profesión de cubierta, 38% la profesión de máquinas, de esto un 8% han sido damas, 92% caballeros. ¿Por qué es importante identificar esto? En los últimos años, cuando las empresas navieras han venido a buscar oficiales de marina para la profesión, muchas de las veces han preguntado que quieren más oficiales de máquinas que de cubierta. Lo que nos hace identificar de que las políticas de la universidad deberían ser guiadas hacia crear aquellos profesionales que la industria necesita en los próximos 3, 4 años, 5 años. Tratar de incentivar aquellas profesiones, en este caso máquina, para cuando las empresas vengan pidiendo 10 oficiales de máquina, o 10 cadetes de máquina y 2 de cubierta, tengamos la proporción correcta. Y podamos reducir así ineficiencias que a veces causa el mismo mercado con los cadetes que se le complica un poco el embarque porque la industria internacional no requiere de tantos de una profesión o de la otra. Tengo entendido que la Escuela Náutica de Panamá, en los tiempos de Escuela Náutica de Panamá, alrededor de los 90 era totalmente lo contrario. Se buscaban más oficiales de cubierta que de máquina. Esta proyección nos hace identificar patrones importantes. Identifiquemos esta área de aquí, 1990-1988, una época histórica importante para nuestro país, en el mal sentido de la palabra, pero que creó un impacto en la cantidad de ingresos y de egresos de la universidad, de la Escuela Náutica de Panamá, en ese momento, que era la única que existía, y es el tiempo de la invasión. Obviamente, jóvenes estudiantes que tuvieron que regresar a sus hogares, defender a su familia, tratar de buscar dinero de alguna forma para poder sobrevivir en una época muy difícil donde se congelaron cuentas, en donde hubo una intervención militar importante, en donde familias completas tuvieron que recuperarse de este evento. Y por ende vemos esta caída en los años 90. Inicio del año 2000, vemos el crecimiento rapidísimo por efecto de la transición del Canal de Panamá. Y obviamente esto era de esperarse. Ampliación del Canal de Panamá, suena que necesitan más prácticos, suena que necesitan más oficiales de remolcadores, e inmediatamente
la gente justo antes de la ampliación identificó de que esta era una carrera que brindaba oportunidades en un corto plazo, tanto afuera como en tierra, pero más que todo al momento de regresar a Panamá. Hablemos de las damas y tengo que disculparme de que es una sobresimplificación de lo que representa las damas en el sector marítimo y de lo que representa un estudio de damas en el sector marítimo, y lo hice simplificado por el hecho de que necesitamos una investigación profunda de las damas en la profesión. Como mencioné anteriormente, esto se ha mantenido bastante estable. Este pico que tenemos en el 2005 es una sorpresa, pero también es por el hecho de que cambiamos el perfil de lo que era un egresado en el 2005 en lo mismo. O sea que en el 2005 de nuestras estadísticas tenemos muy pocos egresados porque ya cambiamos aquellos que académicamente se graduaron en el 2005, en su práctica de mar terminaron entre el 2006 y 2007. Así que podemos obviar esto que está aquí. Por lo que identificamos algo, no sé si preocupante, pero bastante significativo. Lo hemos mantenido estable en el tiempo. Este es el porcentaje de damas que hay por promoción. No ha crecido, no ha disminuido, ha sido estable alrededor de 9, 10, 8%, así que aquí creo que además de un estudio profundo hay que tomar políticas para incentivar la inclusión de damas en la carrera de oficial de marina, muy conectado con lo que busca hacer la OMI en la industria internacional. 109 egresadas en su historia por parte de UNIP, 63% son de cubierta, 7% de aquellas son de máquina. Columbus University tiene una relación de 81-12%, 54 egresadas históricamente del año 94 que iniciaron por su primera promoción en el año 99. ¿Qué resultado nos da esto? Primero, de la actividad de la profesión de marina. No sé si es preocupante, pero a la vez también nos hace sentar los pies sobre la tierra cuando hablamos de desempleo. A veces desempleo suena una palabra macro o suena una palabra preocupante, haciéndonos pensar de que existen muchas personas desempleadas y hay que volcarse totalmente contra eso, pero tenemos que guardar un poco las proporciones. Actualmente tenemos un total, y tengo que parafrasear esto muy bien, de 878 licencias activas. Licencias son las certificaciones que permiten navegar en aguas internacionales en un buque ilimitado. Esto quiere decir que al día de hoy 623 oficiales graduados de Escuela Náutica de Panamá, Columbus University o Massachusetts pueden salir a la mar a ejercer la profesión de marina mercante. Realmente de esos 623 no todos están desempleados, hay un porcentaje de eso que llevaría a un estudio un poco más profundo. Y de esos 65% son oficiales de cubierta, 35% oficiales de máquina, lo que nos hace pensar nuevamente de la necesidad de enfocar políticas para tratar de balancear lo que pide el mercado, que en algunos momentos son más maquinistas que cubierteros, y ofrecerles lo que de verdad necesitan. De esa división tenemos un 33.7% oficiales de cubierta, oficiales de guardia. Tenemos un 22.4% oficiales de máquina. 19.5% entre primer oficial y capitán, que es la misma licencia, 11.8% capitán y 12.5% jefe de máquina. Cuando hablamos de la Autoridad Marítima de Panamá y del componente técnico importante que representa los graduados de nuestras universidades, identificamos dentro de su participación 61% de su componente técnico en la dirección de gente de mar son egresados o de la Escuela Náutica de Panamá o de Columbus University de Massachusetts. 27.3% de marina mercante de la misma forma de las tres universidades y 11.7% en la dirección de industrias marítimas auxiliares. Tres direcciones que contemplan la mayoría de los egresados de esta universidad, lo que nos hace pensar y validar el hecho de que la Autoridad Marítima de Panamá sea parte del Consejo Superior de la Universidad Marítima. Está muy altamente ligado a las actividades y es necesario de que se inyecte, se siga inyectando participación de la Autoridad Marítima porque ellos se alimentan del ciclo de egresados que tienen las dos academias marítimas de Panamá. 4.8% de los empleados globales de la Autoridad Marítima de Panamá son egresados de estas academias.
Y hay una estadística que me llama mucho la atención de la participación en la Autoridad del Canal de Panamá. Si recuerdan, la Escuela Náutica de Panamá, creada en 1972 por una iniciativa del general Torrijos, aupando de que se fuera dentro de las negociaciones la oportunidad de que Panamá pudiera revertir el canal y pudiera participar activamente en las operaciones del Canal de Panamá, se crea la Escuela Náutica de Panamá. Un hombre visionario, un hombre que identificó un futuro provechoso para la industria marítima de Panamá. De eso se tomó la decisión correcta, porque actualmente 23.9% de egresados de cubierta de la Escuela Náutica de Panamá de UMIP son o capitanes de remolcadores o prácticos del Canal de Panamá. Eso representa un número importante, por lo menos para la Universidad Marítima. Piensen en eso, es casi el 25%, 2 posiciones de trabajo en una sola empresa. O sea que están muy ligados. Eso tiene un total de 119 egresados de Escuela Náutica de Panamá, más un egresado que puede autorizarse con Colombo University. 12.1% de los egresados de la Escuela Náutica de Panamá de la especialidad cubierta al día de hoy son prácticos del canal. Y 11.8% de egresados de cubierta de la Escuela Náutica de Panamá hoy día de hoy son capitanes oficiales de remolcadores en el Canal de Panamá. El artículo lleva un poco más allá, habla de los ingenieros de máquina también, que son parte del programa de remolcadores. No llegó tan a profundidad con la información de dragado, porque esta información directamente es suministrada por la Autoridad del Canal de Panamá. No tuvimos la información macro, pero sí información muy puntual de la Oficina de Estadística. Hablemos de la encuesta. La buena participación nos permite crear ciertos patrones, identificar cuál es la profesión o qué es lo que hacen los oficiales de Marina una vez se gradúan, hacen práctica de mar, cuánto tiempo navegan, qué tan rápido regresan a casa y si encuentran oportunidades. Primero identificamos que la mayor población que aún navega y sin sorpresa es aquella población de 26 a 30%, de 26 a 30 años, o sea, alrededor de 55%. Sorpresivamente, la segunda es aquella población de 46 a 50 años. Parece que fue una época que se encontraron muchísimas abundancias en el sector marítimo, mucha gente hizo carrera navegando internacionalmente y se ha mantenido dentro de lo que se define como navegación en aguas internacionales. Luego tenemos la experiencia en el mar. La mayoría de nuestros encuestados, que es una muestra significativa de toda la población, identifican un año de experiencia con 20.1%, 2 años de experiencia con 11.3% y 3 años con 9.8%. 73% de nuestros egresados, estoy hablando de ambas universidades locales, han tenido en algún momento la oportunidad de ser oficiales de Marina. Eso sumado a un 18% que solamente ha tenido oportunidad como aprendiz, pero eso en global nos indica que el 91.8% de los egresados de ambas universidades han tenido pertinencia con la carrera para la cual fueron entrenados. O sea, han ejercido, han tomado experiencia y han cumplido con los requisitos mínimos del STCW. Lo que nos brinda la oportunidad de identificar de que se está graduando personal pertinente con lo que se necesita en la industria marítima, o mínimamente lo que necesita la industria marítima. Algo que me preocupa un poco, llama a la reflexión y nos hace validar un pensamiento o un comentario generalizado, es la cantidad de egresados que regresan a casa y qué tan rápido regresan. La estadística nos marca alrededor del 56.4%. Puede ser un tipo de sesgo dado de que muchos de los entrevistados fueron locales, aún así se transmitió la información a aquellos que están navegando, pero de la misma forma, conectado con los tiempos de experiencia, nos hace indicar de que hay una tendencia de los oficiales a crear un tiempo de navegación para tener el boleto mínimo para participar en esas actividades marítimas locales muy bien remuneradas que brindan un poco más de estabilidad cerca de casa. Así que es una realidad. Ya no es un cuento urbano, identificamos un patrón importante en ese aspecto. Cuando hablamos de los salarios, esto también confirma una historia o confirma un comentario generalizado. La profesión de oficial de marina es muy bien remunerada. Hablemos de mediana. La estadística de la parte de afuera indica, creo que se está quedando sin batería, pero la estadística de la parte de afuera indica los salarios, por la estadística del INEC, los salarios de la población panameña en general, indicando que 3% de la población está en el rango de más de $3.000.
Cuando vemos las estadísticas adentro, es exclusivamente de oficiales de Marina. Identificamos el mismo color amarillo, 50.6% de los egresados de Escuela Náutica de Panamá, Columbus o Massachusetts tienen un salario dentro de ese 3%. Más de la mitad o cerca de la mitad de nuestros egresados vive en el rango más privilegiado de Panamá. Es un mensaje alentador, es una carrera que brinda buenos réditos económicos y, más importante aún, la sección que habla de 0 a $1,000 al mes, que incluye salario mínimo, que incluye umbral de pobreza, identifica que la población en general está alrededor del 76%. Esto es preocupante en términos de país, pero cuando comparamos con nuestra estadística, alrededor del 18.3%, que es la menor cantidad de nuestros egresados, está dentro de este rango de 0 a 1,000%, de 0 a $1,000. Muy bien, hablemos un poco del modelo estadístico. Una cuestión que hicimos simplemente por tratar de identificar, hacer un experimento rápido que nos funcionó bastante bien y requiere un poco más de ampliación, pero una regresión sencilla nos hace identificar que es posible con un R-square, que es el coeficiente de regresión, de 0.64%, uno puede identificar la cantidad de egresados conectados con el Producto Interno Bruto de Panamá. No es sorpresa. Entre más Producto Interno Bruto, uno identifica gente que está dedicada o está buscando oportunidades para generar mayores ingresos a través del estudio. No hay ninguna sorpresa. Con esto cerramos la presentación hablando de los temas de discusión que generan estos números estadísticos y también las conclusiones que encontramos. Existe un aumento de egresados al momento de que sale la noticia de que Panamá o de industria marítima local, regional, requiere mayor cantidad de profesionales especializados en el sector marítimo. No hay sorpresa en eso, validado ahora por los números. Así que es un evento de trascendencia. Lo vimos con la depresión en el 90, con la invasión, luego con la transferencia del canal y luego con la expansión del canal de Panamá. La inserción de damas en el sector marítimo local necesita mayor estudio, necesita profundidad y un estudio dedicado totalmente a esto. 623 oficiales activos nos hace crear proporciones correctas. No nos alarmemos un poco cuando escuchamos desempleo. Hay momentos de que el desempleo es una realidad y hay que atacarlo fuertemente, porque lastimosamente parte del desempleo en algunas ocasiones es no por factores externos, sino por factores que nosotros mismos podemos solucionar. Siempre tomando en cuenta de que el mercado marítimo es un mercado secundario, un mercado derivado de otros mercados y depende mucho del comercio internacional. O sea que obviamente en momentos de depresión, como la caída del 2008, no debería haber ninguna sorpresa donde la cantidad de embarques no sea suficiente o disminuya con años anteriores, donde hay bonanza. Validamos que el panameño en efecto no emigra. El panameño siempre regresa a casa. Y esto nos indica de que 88.7% o navegan o se encuentran trabajando en territorio nacional. La AMP, la ACP y la OMIP son las organizaciones especializadas que absorben oficiales de Marina. Obviamente es importante identificar la fuente de egresados, 58.7 vienen de Escuela Náutica de Panamá, OMIP. Y vamos a hablar sobre el último punto, que lo pasamos muy superficialmente en cuestión de salarios, pero es un número que pueden llevar a casa, un número que pueden analizar luego. Es sumamente importante. Recuerden que nuestro país se guía por un sistema de renta local, lo que quiere decir que cualquier ingreso generado en el extranjero no genera gravamen dentro del territorio nacional. Lo que quiere decir que todo lo que genera un oficial de marina en el extranjero no genera impuestos, pero viene al comercio local. ¿Por qué es tan importante esto? Recuerden que nuestro grupo estudiantil, nuestros egresados vienen de todas partes del país y ese ingreso que ellos generan en el extranjero, que es divisa fresca, se traduce en beneficio para sus comunidades locales. Un número redondo, sacando las medianas, sacando la mediana de salario, sacando la cantidad de oficiales activos y obviamente una corrección por la cantidad de tiempo que ellos manejan o tienen de contrato en mar y en tierra, nos hace identificar un número alrededor de $27.5 millones anuales
que no se generan dentro de Panamá, pero aún así ingresan a nuestro Tesoro Nacional. Esto es importante valorarlo, porque llama la atención de las autoridades locales a valorar muchísimo más la profesión de marina mercante y no solamente verlo como una carga, sino como una inversión a futuro. Sin más, agradezco su atención, espero ha sido de su agrado y con mucho gusto. Bueno, yo creo que Gabriel nos acaba de dar algo que hemos esperado desde el año 1998, cuando se generó la Ley 7 que crea la Autoridad Marítima de Panamá. Algo que existía y existe por ley es que se ha debido crear un consejo de investigación, y este señor es nuestro primer investigador y quiero quitarme el sombrero ante él porque estoy realmente orgulloso de él. Ahora, en lo que a mí me conocen, saben que el tema para mí es la inserción laboral. Ha tocado Gabriel muchos puntos. Uno de los puntos que me llama la atención es, y siempre lo he llamado, es el aporte que da la profesión de oficial de marina al Tesoro Nacional. Gabriel acaba de cuantificar 27.5 millones de dólares dentro de las empresas AMP y todo lo demás. Sin embargo, hay una estadística que voy a aprovechar para ampliar. Solo el grupo de prácticos del canal da un aporte de 45 millones de dólares y los otros personales que aportan en el canal alrededor de 40 millones. La autoridad del Canal de Panamá, más lo que ha dado la investigación del doctor Fuentes, nos da un total de arriba de 100 millones de dólares. Esto pone a la profesión de oficial de marina per cápita la que más aporte da al Tesoro Nacional en impuestos directos, sin tomar en cuenta el valor multiplicador de las divisas frescas que vienen a Panamá. El estudio de Gabriel en el día de hoy tuvo una metodología, un manejo de base de datos, periodos, y los grupos de egresados son bastante claros. Las licencias activas nos llaman mucho la atención y en realidad nos sorprende. Quiero también llamar la atención que noté que no se tomaron las licencias que están, por ejemplo, aquellos que no trabajan en licencia panameña, en bandera panameña, sino en banderas liberianas, por ejemplo, que eso debe ser área de otro estudio. Bueno, sí, en efecto, tratamos de hacerlo bastante local. Gracias por el comentario. Recordamos que la mayor cantidad de veces, y eso fue parte de cómo validamos la información, para nosotros un egresado era esa persona que salía en la Autoridad Marítima de Panamá como que había conseguido primero su licencia de cadete y luego su licencia de oficial bajo STCW, que es la mayoría de los casos. Es la parte más fácil, es hacerlo localmente. Cuando un oficial no ha generado ningún dinero, puede tomar un transporte público, ir a la oficina de la Autoridad Marítima y sacarlo por $10. Entonces, en ese caso, puede que se le hayan escapado algunas pequeñas variables, como personal que consigue licencia fuera de Panamá, pero recordamos que en algunos momentos, cuando esos profesionales van fuera de Panamá, es porque ya tienen una carrera consagrada o ya han tenido algunos contratos o que necesitan de alguna forma conseguir la licencia para otro tipo de buques. Recordemos que el convenio STCW de forma más fácil permite hacer el endoso de la licencia a través de su licencia local. O sea, consigues su licencia de Panamá y luego se te hace el refrendo en la Autoridad Marítima con la licencia Liberia, que es un método muchísimo más fácil que tratar de conseguirla directamente de otra autoridad marítima. Así que yo creo que eso quita un poco de lado. Vamos a hacer un poco el zoom dentro de ese aspecto, pero mi hipótesis es que hay un sector que no es tan significativo, importante, no tan significativo, pero que puede ser parte del estudio. Usted mencionó algo muy claro sobre las divisas. Es cierto,
y casi todo el proyecto se basa en metodología porque traté de validar lo más posible la información que tenemos. Las divisas, o lo que yo contemplé como 27.5 millones, son exclusivamente de oficiales de Marina que navegan en aguas internacionales. Usted muy bien agrega en un cálculo lo que ofrecen solamente los prácticos del canal y aquellos otros oficiales trabajando en territorio local, que ahora ha magnificado muchísimo más la importancia de un oficial de Marina, que, como usted bien dice, hace identificar como una de las carreras de mayor aporte al Tesoro Nacional, y de repente hace una combinación un poco con otras organizaciones locales que necesitan crear ingresos para el Estado, pero generan menos ingresos, teniendo estructuras, teniendo la capacidad de... Así que, bueno, agradezco su aporte. Ahora, Gabriel, habiéndolo vivido en vida propia, ¿qué factores crees tú que hay de por qué los oficiales no mantienen su licencia activa? Creo que una de las cosas seriamente tiene que ser el costo de mantenerse STSW approved, ¿no? De que vale eso $3.000, $4.000 cuando en realidad hay que estar manteniéndolo. ¿Qué me puede decir sobre eso? No es correcto, uno pone la balanza y tratando de pensar en los tiempos donde uno tiene que encuentra esa intersección en el camino a decidir qué es lo que quiere uno hacer a futuro. Encuentra la oportunidad de que Panamá, siendo un país pequeño, la carrera marítima siendo una carrera aún pequeña, comparando las proporciones, brinda la oportunidad de que el panameño también regrese a casa, pueda trabajar en empleos especializados relacionados a su carrera, cobrar una muy buena remuneración, como vimos en la estadística, y aún así ser parte importante del sector, validado por los 1 a 3 años de experiencia de la mayoría de nuestros oficiales. Así que yo considero que es mucho más fácil pensar de que estoy cerca de casa, voy a generar muy buen ingreso, a pensar de que tengo que ir lejos de casa y seguir invirtiendo en cursos cada 3-4 años de $5.000, $6.000 para poder renovar. Creo que es una decisión bastante fácil, y el hecho de que se haya hecho fácil es lo que ha reducido el tiempo de nuestros oficiales afuera. Hablemos un poquito de las mujeres. Yo creo que las mujeres están interesadas en ver cómo se mueven. ¿Tú qué pudiste percibir en cuanto a ese tema? Llama a reflexión, no sé si preocuparme porque es una situación global. Casi todas las administraciones viven en la escasez de mujeres e inclusive han tenido disminución en la cantidad de mujeres que aplican a oficiales de Marina. En nuestro caso ha sido estable a través de los años, que tampoco indica algo positivo porque la OMI está buscando aumentar el número de mujeres. O sea, es una oportunidad importante para Panamá, pero al mismo tiempo una responsabilidad, porque siendo una industria aún muy tradicional, las oportunidades de mujeres cuestan un poco más que para un hombre. Llámelo cábala, llámelo cuestiones de mala suerte, como dicen algunos marinos, pero lo que nos ha llevado a la experiencia es que yo también, trabajando con damas a bordo, he identificado que no hay ninguna diferencia. Es una cuestión de que quitarse el tabú, hay que tratar de quitarse un poco la tradición y tratar de saltar adelante. En un área nosotros sabemos que podemos encontrar muy buenos profesionales, que también hace falta en la industria en general. Capitán Maltés. Bien, colega, primero quiero felicitarte por este estudio. Como lo dijo el capitán Dutari, esto es algo que requería nuestro gremio hace muchos años. Creo que debes publicarlo tanto en los periódicos, en la radio, en la televisión, para que todo el país sepa que nosotros no somos una carga para el país, sino que aportamos gran cantidad de dinero, aproximadamente $100 millones al Producto Interno Bruto por año. Quisiera pedirte también, en nombre de la POM, de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina Mercante, que por favor ese estudio que hiciste se lo entregues a la POM, que repose en la OMIP, que repose en la Columbus y que se mantenga activo, porque si dejamos perder esto unos 3, 4, 5 años más adelante, vamos a perder ese estudio que has hecho y creo que ha sido muy difícil y en realidad nos da una base para saber dónde estamos parados actualmente. Quiero decir a los muchachos que se encuentran aquí, esta es una carrera que da la oportunidad de mejorar su calidad de vida
rápidamente debido a los salarios que ya lo demuestra el estudio. Simplemente que hay que tener dedicación, actitud y buenas aptitudes para los que quieran ir a navegar. Es muy importante el idioma inglés, pero también es importante las ganas de echar hacia adelante. Capitán, ¿tiene usted alguna pregunta? Voy a hacerle la pregunta al ingeniero. ¿Va a facilitar este estudio a la POM, a la OMIP, a la Columbus y a la MP? Muy bien, buena pregunta. Debe haber ampliado un poco más en eso, pero esto es una iniciativa conjunta. Yo creo que también vale la pena agregar de que una de las pocas veces que yo personalmente, como siendo parte del gremio, he identificado una acción conjunta tan fuerte, significando de que hubo apertura de APON, hubo intención de APON, se mencionó como una necesidad, hubo apertura de la Autoridad Marítima de Panamá, hubo liderazgo por parte de la OMIP que decidió, ¿sabes?, dedica el tiempo a resolver una situación que necesitamos hace mucho tiempo y que puede ser la punta de lanza de la investigación que la Universidad Marítima debe hacer de ahora en adelante. Al final del día es propiedad intelectual mía, propiedad industrial de la Universidad Marítima. Obviamente el uso es abierto, es un uso libre, es de mucha necesidad para cualquier sector que necesite tomar una guía para tomar decisiones. La idea es esa, como fue un esfuerzo conjunto, que sea de uso conjunto también. Señor rector. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Berta Vargas, capitán de Marina, egresada de la Escuela Fernando Ciliceo y Torres en Veracruz, México. Actualmente trabajando para la Royal Caribbean. Solamente es una sugerencia más que una pregunta. En el aspecto de donde viene a más profundidad el estudio de la mujer panameña en el ámbito marítimo, la sugerencia es que incluyas las escuelas mercantes de México, ya que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando ya, habíamos 5 mujeres panameñas, 3 de ellas todavía están navegando con más de 10 años de experiencia ya. Y yo creo que en el aspecto de mujer panameña en el sector, pues México nos abrió las puertas muchísimo más antes que lo que abrió Panamá, entonces eso te daría un aspecto totalmente diferente al estudio. Gracias. Muy amable, gracias. La idea es esa, ¿no? Crear amplitud, y por eso lo mencioné. Me disculpo por la sobresimplificación de la parte de la inserción de la mujer en la carrera, y lo hice de esa forma porque pensé de que no era justo quedar 2 diapositivas un tema que es tan profundo, tan delicado y con tanta necesidad en la industria marítima en general. Así que lo que se incentiva es que se cree un segundo estudio. La sugerencia es muy válida y sí, en efecto, por lo que usted dice es cierto. Muchas mujeres encontraron oportunidades cuando no se le abrieron las puertas aquí en otras latitudes. En ese caso, usted dice México, no sé si específicamente la Universidad de Veracruz, pero sí encontraron ahí una oportunidad para crecer. Bien, sí, yo no es la primera vez que felicito a Gabriel y a la Vicerrectoría de Investigación por este trabajo, porque ya habíamos visto unos avances, ¿no? Así que Gabriel sabe lo contento que estoy por el trabajo, igual la señora Vicerrectora y a todo el equipo de VIPE. Es un trabajo que llena de orgullo a la UMIC y a todos los panameños, a todos los oficiales de Marina. Mira cómo está capitán total, que no es un egresado, o digamos, es un egresado más, a pesar de haberse graduado en otra universidad. Él sabe que siempre es bienvenido y que mira, no aguanta, no puede, ¿verdad? Está muy contento. Yo quiero decir, primero que nada, que efectivamente es un trabajo digno de admirar, y con esto voy a decirle algo a los chicos. Primero, algo de lo que se hablaba en la mañana, que habló el comandante Duffy de la Embajada de Estados Unidos y el almirante Alfultis. Nosotros en nuestra profesión podemos crear una tremenda exponenciación, hacer exponencial nuestro desarrollo a la misma vez que podemos prepararnos en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, este trabajo no hubiese sido posible si Gabriel, uno, no fuera oficial de Marina,
2, no hubiera tenido el respaldo de una universidad comprometida con la investigación, y 3, sus conocimientos de programación y otras herramientas tecnológicas. El trabajo no hubiese sido posible. Miren, por ejemplo, que siendo el rector tengo que decir que la investigación no usa información de la universidad. Por ejemplo, la universidad todavía no ha aportado allí cuántos egresados han salido de la Universidad Marítima. Lo que hacemos es un trabajo que, a través de un trabajo de programación, Gabriel captura una información de la Autoridad Marítima, pero en realidad allí no está todavía, digamos, no cuenta con el soporte de los números mismos de la universidad. Es un trabajo que hay que seguir haciendo. Entonces, con esto, de la plataforma de la felicidad que he dicho, quiero decir, como rector, que esta es una primera aproximación a nuestros números, que efectivamente creo que nos da un primer paso agigantado, ¿verdad? Que a todos nos llega de alegría, ¿verdad? Uno, por el buen trabajo que se ha hecho, y dos, porque ya tenemos unos números que nunca habíamos tenido. Y Gabriel dijo algo muy importante: en realidad nosotros no tenemos, y creo que no lo digo así, ¿verdad? Por tratar, digamos, de no crear algún tipo de desasosiego, nosotros no tenemos un problema de desempleo de la profesión, ¿verdad? Y lo otro es que los números son mucho más alentadores que los que creo que aparecen allí, que son bien conservadores y muy buenos, pero creo que son todavía más alentadores. Por ejemplo, nosotros no tenemos oficiales ganando, ahí dice que 20%, 18 punto tanto, 18.5. Nosotros no tenemos un quinto de los profesionales de Marina ganando menos de $1.000. Creo que el número es mucho más positivo, es decir, puede acercarse más al 10%, ¿verdad? Porque en nuestros oficiales es difícil buscar a alguien que gane menos de $1.000 en nuestra profesión. Así que creo que el trabajo es extraordinario. Sin embargo, creo que es una primera aproximación y que tenemos que seguir. Por ejemplo, creo que nosotros aportamos todavía más, los 27.5 millones, ¿verdad? Creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Así que el mensaje al final es contento, como siempre le he dicho con la vicerrectoría, con Gabriel. Creo que esta definitivamente, el capitán Otari lo ha dicho ya, es una de las mejores. Yo creo que, sin temor a equivocarme, debe ser la mejor profesión pagada, por lo menos en los 3 primeros años de carrera que hay en Panamá, ¿verdad? Difícilmente un profesional o un nuevo profesional de 22 o 23 años va a comenzar una carrera profesional ganando $3.000. Es altamente improbable que eso suceda. Solamente pasa en nuestra profesión de carreras náuticas, ¿verdad? Así que yo contento. Creo que este primer paso hay que seguir trabajándole, hay que seguir dándole ganas, y creo que definitivamente estoy muy complacido y muy contento con el trabajo. Así que muchas gracias. La próxima pregunta voy a interpretar la última. Sí. Yo, más que hacer preguntas, detrás de esta investigación, ¿verdad?, que ustedes han visto, y que fue una investigación prácticamente récord, que hay que reconocer lo que el oficial Gabriel la hizo en un tiempo récord. Hay que destacar que detrás de cada investigación hay subproductos de la investigación. Este es un tema y detrás de ella inicia otra cantidad de investigaciones que va a depender de la iniciativa de cada cual de nosotros, de poder querer seguir esas inquietudes que surgen del primer proyecto, del primer producto, y nosotros poder dedicarnos a sacar otras investigaciones de lo que ella ha hecho, ¿verdad? Eso va a quedar de parte de la curiosidad de nosotros como docentes, estudiantes, ustedes como egresados que quieran buscar un poquito más allá del proyecto. Para eso está la dirección de investigación y la vicerrectoría que puede colaborar. Muchas gracias. I would like to apologize to the audience that is English speaking or any other language. I was informed that translation services were not provided for the afternoon. Therefore, we decided to conduct the panel in Spanish. Para cierre, yo creo que es importante darnos cuenta que tenemos un nuevo reto para el próximo quinquenio. Como bien dijo la doctora Marta Linero Baroni y Katy Osorio,
y también secundada por el señor rector, el tema portuario es fundamental para Panamá, el tema logístico es fundamental para Panamá. Los oficiales de Marina no solo trabajan en barco, sino trabajan en todas las áreas de logística, sea aviones, sea carga de puerto, sea marítimo, sea cargo broker, sea un montón de cosas. Esta investigación está enfocada directamente a los navegantes. Entonces, la navegación es lo que nos abre las puertas para aquellas otras cosas, sobre ellos. Entonces, señores, tomen nota, se necesitan más ingenieros, los estudios de Vinco así lo dicen, tomen nota aquellos que son los decision makers para que nosotros podamos llevar a esta profesión en nuevos números. Gracias. Por favor. Sí. Buenas tardes, Gabriel de España. Felicidades por la presentación de tan extraordinario trabajo. Sin embargo, me queda una preocupación. Ahí se enfocó el estudio más que todo en los hombres de cubierta, en los hombres de mar que tienen que ver más que todo con la Marina Mercante Mundial y algunos elementos de la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá. Sin embargo, hay otras vertientes que yo no observé en el estudio, que son los hombres dedicados a los ambientes marinos en cuanto a la biología marina y en cuanto a que en este ámbito hay una tremenda perspectiva, un tremendo potencial. Inclusive no observé también cuáles son las proyecciones en cuanto a eso, porque quizás en el futuro ahí está las alternativas de este país para la alimentación de nuestro pueblo. Bueno, gracias por el comentario. Sí, primero tengo que anunciarte que el scope era bastante específico. Inclusive en un momento tratamos de identificar a los marinos, los ratings, como se le dice en inglés, pero era mucho más difícil de seguir, era mucho más difícil de identificar, obviamente por la cantidad de academias o de centros de formación. En el caso de la biología marina, personalmente quiero decir mucho respeto, tenemos muy buenos biólogos marinos en nuestra universidad, investigadores de renombre, que ciertamente buscan espacio, y ahora lo puedo decir como científico, ahora lo puedo decir como, dejando un poco de lado la profesión de oficial de Marina, necesitan más apoyo en términos de investigación, porque de eso se nutren, y es una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Obviamente, la invitación es totalmente abierta. La Universidad Marítima no solamente seguía en oficiales, pero dado de que desde 1972 no se tenía ningún número, había como algún criterio había necesidad crítica de conseguir esos números primero. Como se dice, esto fue una investigación que se hizo muy rápido, se hizo muy profundamente, pero se trató de hacer lo más rápido posible porque necesitamos, o por lo menos la profesión de oficial de Marina necesita decisiones no para este año, sino hace 3, 4, 5 años atrás. Así que sí se pidió como una petición específica del gremio de oficiales de Marina. De la misma forma, se puede invitar al gremio de los biólogos marinos, que no desconozco cuál es el nombre, a la universidad para que se haga una investigación específica dentro de ese sector también. Ya.